Hola, esto es un tutorial para Smart PayPal Solution donde vamos a ver cuáles son las principales clases que se utilizan en el software, cuáles son sus métodos más importantes y en qué puntos se crean nuevos objetos o se asocian. Las clases que vamos a ver son la clase Orders, que almacena una petición de compra de un cliente, la clase Payments, que almacena los datos de un pago, la clase Subscription, que almacena una suscripción de un usuario, y la clase Users, que almacena la propia información del usuario. Bien, si por ejemplo creamos un botón de suscripción y le damos a enviar, en este momento se carga la página button preview PHP y vamos a ver el código viendo los objetos que se crean. Al entrar en la página vemos que se crea un objeto de tipo orders y se asocia con un usuario. Ahora, dependiendo de los datos que hayamos introducido en el formulario desde generate button PHP, pues el objeto de la clase order que acabamos de crear se le rellenan unos valores u otros. Por ejemplo, si está marcada la casilla de suscripción, se le almacena el campo de suscripción a 1, se le almacena la cantidad, los periodos de tiempo que hemos introducido, el número de veces que recurre. En el caso de ser un pago único, se almacena solo la cantidad. Guardamos también la fecha y el idioma y almacenamos los valores en la base de datos. A la hora de previsualizar el código y el botón, también lo hace la clase order mediante los métodos getPayPalButtonCode o getPayPalButton. Eso es lo que vemos aquí. Este es el código y este es el botón. Ese objeto de la clase order podemos verlo en la base de datos. Aquí vemos el usuario que hemos creado y aquí en la tabla orders vemos el objeto de tipo order que se ha creado y se ha almacenado con todos los campos que habíamos introducido en el formulario: la suscripción, la cantidad, el periodo de tiempo, idioma y aquí el user ID. Si continuamos el proceso de pago, vamos a ver cómo se empiezan a crear otros objetos y se asocian con la order que acabamos de crear. Empezamos el proceso de pago introduciendo los datos del comprador. Le damos a aceptar y pagar. Y ya se ha completado el pago, de manera que nos va a redireccionar a la página de agradecimiento, que es esta, y ahora veremos que cuando llegue la IPN del pago se habrán creado todos los objetos necesarios. Ya habíamos visto que se había creado un objeto de la clase orders asociado con el usuario. Ahora además se ha creado una suscripción asociada con ese mismo usuario. Vemos aquí todos los datos que nos envía PayPal, el inicio y el fin de la suscripción, su estado, activa o cancelada, y aquí el número de pagos que se han recibido. Se ha recibido un pago. Si ahora vamos a la tabla pagos, payments, vemos que se ha recibido un pago asociado con ese usuario. Vemos todos los datos del pago, la fecha, el estado, el ID de la suscripción con el que está asociado. Vemos que este pago tiene como ID 1. En la suscripción vemos que el último pago es el pago con ID 1. Es decir, todos los objetos se han creado correctamente y se han asociado el pago con la order y con la suscripción, y todos ellos con el usuario. Si miramos el código de la clase orders, hemos visto que hemos llamado a métodos para asociarlo con el usuario. Por ejemplo, este setUserID, que le pasamos el ID de un usuario y lo asocia. Estos métodos para establecer las cantidades tanto de suscripción como de pago instantáneo, número de veces que recurre, fecha, el idioma del botón.
También tenemos métodos estáticos para buscar objetos de tipo order, por ID o por código secreto. Un método estático para validar las variables que nos pasa PayPal de una IPN, para ver si son correctas. También los métodos para obtener el código fuente del botón de PayPal, para obtener el botón en sí. De la clase Payments hemos visto el constructor, que está asociado con una order y con un usuario. Tenemos también métodos para buscar un pago por ID o por fecha de pago. También por ID de transacción, un ID que nos envía PayPal. Métodos para obtener y establecer todos los campos. Y en la clase suscripción tenemos un método que consulta la base de datos y almacena todos los objetos de tipo pago asociados con esta suscripción, los almacena en un campo, en un array de payments. Tenemos también métodos estáticos para buscar suscripciones por ID o por subscription ID. Esto es un campo que nos envía PayPal. También podemos obtener todas las suscripciones para un usuario, dándole un ID de usuario. También podemos ver suscripciones que estén activas pero que ya hayan vencido, es decir, que su fecha de fin sean anteriores a una fecha dada. Tenemos métodos para establecer y para consultar todos los campos. Y unos métodos para crear y actualizar suscripciones, que lo veremos en el tutorial de IPN, donde hablaremos de los ficheros manejadores de IPN y la clase PayPal IPN. La clase usuario tiene unos cuantos campos básicos como ID, nombre, email, contraseña, estado de activación. Esta clase se puede extender todo lo que sea necesario para el sitio web que se quiera realizar. Aquí se dan unos métodos básicos, como por ejemplo verificación de contraseña, búsqueda de usuario por email o por ID. De manera que esta clase, manteniendo estos campos, se puede extender sin ningún problema. En el caso de que hayamos creado una suscripción, como es el caso del ejemplo que hemos visto ahora, conforme se vayan recibiendo notificaciones de pago de PayPal, todas estas tablas se irán actualizando correctamente, es decir, la suscripción irá alterando sus fechas de fin, se cancelará si el usuario quiere. Este campo End of Time significa que la suscripción ha caducado y nadie la ha renovado. El número de pagos se actualizará con el número de pagos que estén asociados con esa suscripción. Aquí se irán insertando con su fecha conforme vayan llegando desde PayPal. Y bueno, eso es todo lo que íbamos a contar sobre las clases que se usan en Smart PayPal Solution. Gracias.